Ya estamos en el punto 18, entonces también en el Excel me sitúo en el punto 18. Aquí estamos del tramo 24-18. Entonces, el tramo 24 estaba en esta montante del lado izquierdo, aquí color rojo, número 24, y hemos llegado hasta aquí, hasta el 18, donde se bifurca o se divide el caudal para irse al lado derecho y subir al lado izquierdo, ¿sí? Entonces hemos llegado hasta ahí. Nos tocaría continuar con el punto 18 a 40, que sería, el punto 40 sería ya nuestro termotanque. Entonces, aquí colocamos eso, ponemos 18 a 40. En el tramo 18-40, como es un tramo vertical y es el que distribuye el agua caliente, entonces va a distribuir todo el agua caliente para todos los ambientes húmedos, para el baño principal de arriba, la lavandería, para lo que es la cocina, para lo que es el baño de visitas y el segundo baño en la segunda planta. Entonces tiene que ser el total de unidades de gasto. En esta columna, para recordarles, estamos en lo que es UGES, ¿sí? Aquí, UGES. Entonces, en esa columna se colocan las unidades de gasto. Aquí hemos visto lo que son los tramos. Entonces, ahí tengo que colocar las unidades de gasto y me verifico y tengo que colocar el total. Puede ser que solo sume los tramos. Por ejemplo, puedo sumar el tramo 18-24, que va a tener todo el caudal de este ramo, y el caudal 18-14. Entonces tengo que irme a mi Excel y busco 18-14 y 18-24. Aquí tengo el ISU. Total de unidades de gasto son 7. Entonces el caudal va a cambiar. Entonces ya me acerco a mis tablas, ¿sí? Y en estas tablas busco el valor que me salió, que en este caso es el valor de 7 unidades. Entonces aquí tengo el número 7. Entonces aquí me dice que automáticamente 0.24. No tengo que hacer ningún cálculo. Simplemente entrar a la tabla 2.10 y me sale 0.24 litros por segundo. Entonces cambia el caudal, sube el caudal. Ahora tengo que colocar lo que es la longitud. En este tramo vertical, la altura me dice que es 3.5 metros. ¿Sí? Es la altura del piso, desde el sótano a la planta baja o la primera planta. $3.5. Después aquí me sale lo que es el diámetro, lo que tengo que colocar el diámetro. Estoy utilizando polipropileno, ya que voy a utilizar para lo que es el agua fría y el agua caliente la misma tubería tricap. Entonces ahí tengo que colocar el diámetro interno. En este caso he partido por el DN15 y me dice que es 16.2, pero la velocidad ha aumentado, ¿sí? A 1.16. Entonces yo quiero mantener una velocidad baja para que no tenga problemas, ¿sí? En el caso de, si se acuerdan en la introducción, problemas de cavitación y de golpe de ariete. Entonces, para evitar esos problemas, voy a bajar un poco, aunque estoy en el límite, estoy bien, porque el límite inferior es 0.60 metros por segundo y el límite superior para DN15 es 1.6 metros por segundo. Entonces estoy bien. Pero hoy quiero mantener un poco el margen inferior, ¿sí? Entonces tendría que subir. Entonces, en el caso de subir, me voy nuevamente a mi tabla auxiliar que tengo aquí de diámetros internos y
por ejemplo, el siguiente diámetro es 20. Y el número 20 para lo que es tricapa, frío caliente para polipropileno, es 20.4, el diámetro interno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo coloco aquí, 20.4. Aquí tengo ese y automáticamente, como verán, la velocidad baja. Esta es la velocidad, aquí tengo lo que es el diámetro, entonces la velocidad he mantenido, pero ya en el punto subió a 1 punto tantos, 1.10 creo, y en este caso he aumentado el diámetro, baja automáticamente la velocidad a 0.73. Entonces me parece muy bien, todavía estoy en un margen, pero ya he subido el diámetro. Esto de aquí ya no lo calculo porque son las pérdidas por fricción que vienen de una fórmula que ya la he introducido, y después voy a colocar lo que son las pérdidas por accesorios, que es KL. Entonces nuevamente me sitúo en mi gráfico y veo qué accesorios voy a tener en este tramo vertical. En este tramo vertical voy a tener aquí voy a tener una T justo aquí, entonces le voy a marcar con un colorcito verde. Aquí voy a tener una T. Después, llegando a lo que es mi termotanque, tengo que colocar lo que es una llave, ¿sí? Y como verán, para la inclusión dentro de mi termotanque tengo que tener aquí un codo. Entonces no tendría más accesorios. Entonces vuelvo a mis tablitas que tengo. Un poquito para recordar. Entonces aquí el codo me vale 0.90. La T tenemos dos valores, pero el más desfavorable va a ser de 2, ¿sí? Cuando cambie en este sentido, ¿sí? Entonces adoptamos S, tenemos 0.9 y 2. Después tenemos lo que es la llave. Hemos dicho que normal, lo común, ¿sí?, es utilizar este tipo de llave, que es la llave con puerta, ¿sí? Estas son las de color rojo, las que ustedes pueden acercarse y ver en sus domicilios, en la parte baja de sus baños, de sus cocinas, tenemos este tipo de llave. Y nos dice que para que esté medio cerrada tiene un valor crítico de 2.10. Entonces este es el valor que vamos a adoptar. Aunque vuelvo a decirles que ahora se está aplicando y muchos están utilizando lo que es la llave bola, que es de cuarto de giro para cerrar y abrir, y que su pérdida es muy pequeña, ¿sí? Pero lo más crítico es obviamente que utilicemos la llave con puerta, o la que nosotros conocemos como llave de paso, ¿sí? Entonces vamos a seguir utilizando 2.10. Entonces tenemos ahí 0.9 más 2 más 2.10 nos da 5. Después automáticamente nos calcula y nos dice la pérdida especial no tiene, y tenemos que colocar la diferencia de niveles entre el punto 18 y el punto 40. Y la diferencia de niveles geométrica es la misma altura, 3.5. Después la presión de salida no la vamos a tener porque es un tramo intermedio, ¿sí? No hay un artefacto que esté ahí, sino hay ramales, ¿no? Entonces ahí simplemente le colocamos valor 0 y nos calcula automáticamente las pérdidas en ese tramo. Y sería hasta aquí lo que son las pérdidas.
sumando todos los valores que tenemos aquí de pérdidas por fricción, que tendríamos aquí las pérdidas por fricción, estas pérdidas de aquí y lo que es la diferencia geométrica. Entonces, sumando esos valores nos va a dar este de aquí. Entonces ahí tenemos que nos dice 375, entonces esa es la pérdida en el tramo. Pero nos tenemos que fijar el gráfico y esto viene de otros dos tramos que tenemos que acumular la pérdida para saber la presión que necesitamos. Entonces tenemos que adoptar o el tramo que viene del baño principal o del baño o de los baños que van del lado derecho. Entonces nosotros ya nos fijamos cuál es la presión mayor de esos dos tramos, ¿sí? Yo los voy a marcar aquí con un color para que nos demos cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 8.87, que es la presión venida desde la ducha del baño 2 del lado derecho, ¿sí? Y luego tenemos aquí 11.31, que es la presión desde la ducha también, pero desde el baño principal, ¿sí? Y nos da 11.31. Entonces, ¿cuál es la presión que más necesita el tramo? Es obviamente el mayor, el que viene desde la ducha 3, que sería desde el baño principal. O sea, este valor de aquí es el mayor. Entonces sería el artefacto más desfavorable sería la ducha que viene del baño principal, y no así del baño el segundo baño, que está también en la segunda planta, en el lado derecho, pero no. ¿Por qué? Porque nos requiere solo 8.87, ¿ya? Entonces, a este valor de aquí que hemos sacado, le vamos a sumar este, 11.31. Le podríamos haber sumado 8.87, pero el más desfavorable es el mayor siempre. Entonces, aquí le sumo 11.31, que está arriba. Entonces, aquí tengo la presión en el punto 40, o sea, en el termotanque, desde la ducha 3, ¿sí? Como han visto, simplemente era una pelea entre ambas duchas. Siempre el artefacto más desfavorable es la ducha. ¿Por qué? Porque tiene una altura que tiene que vencer el agua de 2.10, 2 metros o 1.90, ¿sí? Dependiendo de la ubicación, pero normalmente esa es la altura que tiene que vencer. A diferencia de los otros artefactos que tienen una altura de 0.50, 0.60, 0.90, o en el caso del inodoro hemos visto que tiene que salir del chicotillo 0.20 más 80, que es el tanquecito que tiene, ¿sí? Entonces no es mucho. Entonces hemos logrado ya determinar el tramo 40, ¿sí? Ahora nos vamos a ir ya al tramo con agua fría, ¿sí? Ya hemos determinado, hemos dimensionado las tuberías color rojo, que son las tuberías que conducen agua caliente. Ahora nos vamos a ir a las de agua fría. En el tramo de agua fría hemos visto que cambia un poquito el tema del valor de Reynolds. ¿Por qué? Porque tenemos el cambio de la viscosidad de este valorcito de aquí, ¿sí? Aquí tenemos que se multiplica lo que es la velocidad por el diámetro, que no cambian, pero sí la viscosidad cinemática cambia cuando es una temperatura mayor, ¿sí? Entonces eso cambiaría. Entonces podemos hacer la copia del ejemplo básico, ya que ahí hemos trabajado con agua fría. Entonces aquí ya tenemos los valores, ¿sí? Aquí nos da el valor, que es de 0.0001.003. Entonces ese valor de viscosidad es el que necesitamos, a diferencia del otro que ya hemos cambiado el anterior ejemplo, ¿sí? Entonces aquí directamente hacemos un copy de ese valor y me voy a esta fila y
lo pego. Entonces automáticamente ya hay el cambio. Fíjense aquí, este es el valor para lo que es agua caliente de la viscosidad, y para lo que es el agua fría es este. Entonces ya lo tengo y listo para calcular. Entonces me voy nuevamente a mi gráfico y voy a hacer el tramito este de aquí pequeño, que corresponde al tramo 33. Puedo hacer aquí he puesto el número 41, entonces va a ser el aquí, 33 a 41, ¿sí? Fíjense aquí, justo en este puntito va a ser la unión con la tubería negra, que es la que conduce agua fría. Entonces aquí voy a tener un pequeño tramito que va a conducir agua fría y va a alimentar a mi termotanque con agua fría, ya que se alimenta con agua fría, se calienta internamente como un hervidor, eso hemos visto en la teoría, y sale el agua caliente. Entonces hacemos el tramo 33-41. No, es el tramo 41. Estaba equivocado. Estamos en 40 y nos vamos a 41. ¿Sí? Estamos aquí con el color rojo que nos dice que es 40, el punto que hemos visto en el anterior, y 41 ya sería la unión con el agua fría, 41. Entonces 40, 41 sería mi tramo. Entonces ahí, ¿qué unidades tengo nuevas? No se está generando ningún artefacto nuevo, ya que el termotanque no es un artefacto que consuma agua, sino que transforma el agua fría en agua caliente. Entonces es un conducto de paso. Entonces ahí se repiten las unidades totales, que serían 7, y tendríamos aquí el mismo valor de 0.24. La longitud va a cambiar. Este pequeño tramo, que es la unión, puede ser que solo sea 50 centímetros. Y el diámetro tiene que ser el mismo que está saliendo de agua caliente. Entonces le pongo el mismo diámetro, DN20. Ahora, las pérdidas. ¿Qué tipo de accesorios voy a tener aquí? Entonces también voy a tener en este tramito pequeño, voy a tener lo que es una llave. Siempre cuando ingrese agua fría voy a tener una llave, y cuando salga el agua caliente de mi termotanque, o también puede ser un calefón, voy a tener llave. Entonces siempre voy a tener dos llaves, uno de ingreso y otra de salida. Entonces tengo la llave, y después posiblemente tenga un codo más, ¿sí? Entonces me acuerdo y digo, para lo que es un codo es .90 más la llave, hemos dicho que medio cerrada va a ser 2.13. Después la altura geométrica, en este caso no tiene, porque está al mismo, en este caso tendría tal vez una pequeña alturita que tenga que vencer, ¿sí?, para que se conecte lo que es el termotanque, porque los termotanques normalmente son altos. Hemos visto en la teoría, son unos tanques medio altos, aquellos que conocen, por lo menos miden 1 metro de altura, 1,20, ¿sí?, dependiendo de la capacidad. Entonces si hacemos la conexión desde el piso, entonces van a tener que subir y llegar ahí, ¿sí? Entonces necesitamos llegar a esa altura. Entonces aquí en la altura geométrica que tiene que vencer, entonces le ponemos 1
20, que sería la altura que tendría que tener la conexión, ¿sí? Ahora aquí en el tramo de la longitud, ahí también nos hemos olvidado, el tramo horizontal era 50 más 1,20. Después la presión mínima no tiene porque no es un artefacto. Y finalmente ya nos da la presión del tramo, ¿sí? Que sería la suma de lo que es la pérdida por rozamiento, la pérdida por accesorios, la altura geométrica que tiene que vencer y la presión de salida que no necesitamos, y es cero, ¿sí? A esto le tenemos que sumar la pérdida que tiene el tramo anterior, que sería el tramo 4018. Y aquí lo tenemos, que es 15.06. Sumo eso y me da 16.41. Entonces sería la presión en el punto 41 desde la ducha 3. ¿Sí? Entonces ahí ya sigo avanzando en mi cálculo. Hago copy, ¿sí? Sombreo toda mi fila y hago control C, me voy a la fila de abajo y control B. Entonces puedo hacer varios control B y me tengo que ir ya a mi gráfico a lo que es los inicios del agua fría. Entonces tengo que volver a lo mismo que hemos visto en el anterior, pero ahora en el tramo de agua fría. Entonces en este caso lo voy a ir marcando con color celeste, ¿sí? Entonces voy a empezar desde aquí, ya que aquí está el 1, ¿sí? Entonces aquí, este tramo voy a hacer hasta lo que es el inodoro. Entonces ese tramo va a corresponder al punto 4. De 1' a 4. A 4. Ese es el tramo que tengo que hacer. Aquí me dice que mide 0,60 más 1,50. Entonces lo mismo. Eso es lo que tengo que colocar. 0,60 más 1,50. ¿Qué artefacto tengo ahí? Bueno, es un lavamanos. Y el lavamanos hemos visto que tiene un valor de 0,5. Entonces es como si volviéramos a 0, ¿sí? El diámetro mínimo, según tablas, es 0,15 hasta la tercera unidad. Entonces ahí ya tenemos. Después tengo que empezar con el diámetro menor, que sería 0,16.2. Ahí me dan, todo me lo calcula automáticamente. Lo que tengo que introducir es las pérdidas por accesorios. En este caso voy a tener aquí un codo, otro codo y pare de contar. Voy a tener dos codos. Entonces 2 codos son 0,90 por 2.
Continúo y tengo que colocar la altura geométrica o la presión inicial. En el caso de este artefacto sí tiene una presión inicial y tiene una altura geométrica. Aquí le vamos a poner la altura geométrica de los lavamanos. Hemos dicho que oscilan entre 0,50 y 0,60. En este ejemplo estamos colocando 0,60. Y la presión de salida, hemos dicho que de todos los artefactos vamos a utilizar para el tema privado, o sea, para lo que estamos diseñando, es 2 metros columna de agua. Entonces aquí le ponemos lo que es el punto 4 desde el lavamanos. Pero obviamente esa no es la presión, porque tengo que quitarle este valor que le he copiado de la fórmula anterior. Entonces me dice que es 2,75. Aquí lo marco de color celeste. Este de aquí, si quieren, lo pongo de color tal vez rojo, porque es lo que he calculado con agua caliente. Entonces continúo. El siguiente tramo es el tramo pequeñito que tengo aquí, que es del inodoro, ¿sí? Y corresponde al punto 3 al punto 4. 3, 4. Y ahí tengo lo que es el inodoro. Si no me acuerdo cuántas unidades de gasto, tengo mi tablita. La tablita 2.9, y aquí tengo lo que es el inodoro. El inodoro en tema privado es 2.2. Y es la primera vez que lo estamos utilizando, porque en agua caliente no hemos colocado esas unidades, ya que no tiene agua caliente el inodoro, solo agua fría. Ahora nos vamos a lo que es el caudal. En este caso no pasa de las 3 unidades, seguimos entre las 2 unidades, entonces el caudal sigue siendo 0,15. La distancia tiene que ser la distancia horizontal como vertical. En este caso solo tiene vertical y me dice que es la alturita del chicotillo, que es 0,20, y la altura del tanque, 0,80. Entonces es más 0,20 más 80. Ahora aquí voy a lo que es el diámetro, y el diámetro es el menor. Me sale nuevamente, aquí tengo que colocar lo que son las pérdidas, y aquí, como es un nuevo artefacto, entonces voy a mi tablita, entonces aquí, y me fijo qué pérdidas voy a tener. Normalmente en inodoros vamos a tener lo que es tenemos aquí la válvula operada por flotador, y aquí vamos a tener esa válvula con flotador dentro de lo que es el tanque del inodoro. Entonces su valor es de 14, ¿sí? Entonces vamos a tener 14 por la válvula operada por flotador. Ahora me tendría que fijar también nuevamente si voy a tener algún otro más, y no voy a tener más. Voy a tener la válvula por flotador, después voy a tener posiblemente aquí una llave extra que
También nos vamos a la tablita, les explico ahí que es esta llave. La válvula en ángulo, ¿sí? Normalmente esta siempre es abierta y es en ángulo. Normalmente en nuestras construcciones, en las antiguas construcciones, no hay este tipo de llave, pero ya últimamente también se está incorporando y se está aplicando la llave en ángulo justo en la parte baja. Ustedes van a ver donde se conecta el chicotillo de su inodoro. Ahí se coloca este tipo de llaves o válvulas, ¿sí? Eso está más que todo en las nuevas edificaciones. Entonces vamos a colocar 5. Entonces ahí vamos a ponerle la pérdida que hemos dicho que es 14 por la válvula flotador y la válvula en ángulo, ¿sí? Después nada más y listo. Entonces tenemos el valor de 19. Después tenemos que ver lo que son pérdidas especiales. No tiene la altura geométrica. La altura geométrica de nuestro inodoro va a ser la misma alturita que hemos dicho que tiene 0,20 más la altura del tanque 0,80. Entonces vamos a poner 1 metro. La presión de salida va a ser 2 en el inodoro como mínimo. Y la presión que tenemos va a ser 3.56, o sea, va a ser en el punto 3 desde el inodoro. Entonces ahí ya podemos ver que la presión de lavamanos que necesita es 2.75 y la del inodoro es 3.56, es mayor. Entonces el artefacto más desfavorable entre estos dos va a ser el inodoro. Entonces voy al siguiente tramo. El siguiente tramo voy a hacer ese tramito pequeño que es la conexión hasta la conexión con la ducha. Entonces sería el tramo 4, 6. En este tramo 4-6 no hay caudales nuevos, solo es el caudal que se suma del lavamanos con el inodoro. Entonces sumo, es a 2.7. Sigo estando casi llegando a la unidad 3, entonces se mantiene el caudal de 0.15. La longitud cambia. Ese tramito mide 0.50. Esto. El diámetro va a ser el mismo, menor. Las pérdidas. No voy a tener, solo voy a tener, aquí lo voy a marcar con color verde. Aquí voy a tener este puntito, que es la T. Hay una T que no la he considerado en el anterior tramo, ahora la considero. Entonces la T vale 2 como valor crítico. Después nos vamos a la altura que tiene que vencer o el desnivel. Este tramito que es tan pequeño no tiene porque está al mismo nivel, ¿sí? Está en el nivel 0. Entonces no tiene. Presión mínima tampoco tiene. Entonces va a tener una pérdida muy pequeña, ¿sí? De 0.008. Pero tengo que sumarle a los anteriores, ¿sí? Y hemos definido que el más crítico va a ser el que viene del inodoro. Entonces voy a sumarle a este. Entonces 0.008 más este valor.
364. Entonces ahí ya tengo el punto el punto 6 desde el inodoro. Es el más crítico. Después continúo y tengo que hacer ahora lo que es la ducha. Este tramo de aquí. Y este tramo de aquí es el 2' hasta el 6. Dos prima hasta 6. Ahí en este tramo es el tramo de la ducha. Si no me acuerdo cuánto vale la ducha en unidades de gasto, me acerco a mi tablita y me fijo en lo que es bañera, vale 1, y en lo que es ducha privado vale 1. Entonces, sea que tomemos uno o el otro, nos va a dar el mismo valor en agua fría y en agua caliente. 1 va a ser 0,15. La longitud que tenemos ahí va a ser la altura de la ducha, que es 2,10. 16,2 el diámetro mínimo. Y me verifica la velocidad porque estoy manteniendo el caudal. Tengo que irme a lo que es las pérdidas. En este caso, la pérdida que voy a tener, recuerdo del ejemplo anterior, y es esto, ¿sí? O sea, de lo que hemos visto del agua caliente, es el cabezal de la ducha, la llave que tiene gomita, la ducha misma, ¿sí? Y va a tener en la parte de arriba un codo, ¿sí? Entonces, nuevamente recordando esos valores para aquellos que no han estado, tenemos el codo de 90, 0,90, la llave globo, que es la llavecita que tienen las duchas, son con gomita, vale 10. Entonces ahí ya tenemos 0,90 y 10, 10,9, y tenemos lo que es el cabezal de la ducha, que nos vale 12. Entonces ahí sumamos 12 más 10 más 0,9 el codo, sería 22,9. La altura va a ser el 2,10, la altura total, ¿sí? El desnivel va a ser la misma altura. La salida va a tener una presión mínima de 2 y es 4,82 la presión venida desde la ducha. Es 6 desde lo que es la ducha. Ahora nuevamente todo esto copio porque sigo avanzando en mi proyecto. Ahora continúa el tramo. Ahora no voy a tener aquí la conexión con este calefón que tenía de un ejemplo pasado, ¿sí? Ya que no estamos nosotros distribuyendo el calentamiento, sino estamos centralizando. Entonces el siguiente tramo que tengo que hacer es este que estoy marcando con azul. Voy aquí, bajo, llego hasta aquí y me voy a conectar a este punto de aquí.
Entonces va a ser el punto 12 con el punto 6. 6 a 12. En ese tramo va a escurrir todo el agua, va a conducir todo el agua que va a alimentar al baño 2. ¿Sí? O sea, lo que hay que considerar es la ducha, el inodoro y el lavamanos. Entonces ahí sumo 1, que es de la ducha, más 2.7 de lavamanos y el inodoro. 3.7. En este caso ya salgo de lo que es el valor mínimo. Y en unidades de gasto estoy en el valor de 0.17. Porque tengo un valor de 3.7. Entonces no puedo tomar 3 en la tabla. Voy a tomar el valor mayor, que sería 4. Aquí tengo que colocar lo que es la longitud. Necesito de mi isométrico. Aquí yo tengo un tramo que me dice que mide 0.30 más 3.20 más 0.10 más 1.50. Entonces eso sumo 0.30 más 3.20 más 0.10 más 1.50. El diámetro mantengo, ya que estoy en el mínimo todavía. Voy a las pérdidas. Ahora en este tramo, igual que el anterior, tengo que considerar la llave de ingreso a mi ambiente húmedo, porque tengo que tener una llave de paso para cerrar en caso de mantenimiento. Entonces tengo que tener esa llave que va a estar antecitos de lo que es la ducha. Voy a tener la T que estoy marcando. Voy a tener aquí un codo para bajar al piso de abajo, y del piso de abajo también cambia de dirección, entonces voy a tener otro codo. Entonces voy a tener dos codos, una T y una llave. Entonces 2 codos por 0.9 más una T, 2, más una llave, 2.1. La altura que tiene que vencer va a ser el desnivel, y el desnivel que tengo es 3.20 más 0.10. Y la presión de salida, no hay nuevo artefacto, por eso coloco 0. Y voy a tener eso, que va a ser en el tramo. Ahora yo tengo que ver cuál es el más crítico en el punto 6. Este valor que viene desde el inodoro o este que viene desde la ducha. Hemos dicho que siempre, casi siempre, en la mayoría de los casos, el 99% es la ducha el artefacto más desfavorable. Entonces en este caso se confirma nuevamente. Entonces ahí vamos a sumar ese valor. El mayor. Y ponemos aquí el punto 12 desde la ducha. Entonces ahí nuevamente ya tenemos otro valor. Ahora aquí nos tenemos que ir al piso de abajo, al baño de visitas. Tenemos lo que es el lavamanos. Entonces el lavamanos vamos a partir de aquí, del punto 9', y vamos a conectarnos hasta antes del inodoro. Entonces va a ser 9 hasta el punto 11. 9', 11.
Ahí vamos a tener lo que es el lavamanos. En el lavamanos tiene un valor de 0,5. 0,15 se mantiene. Su altura va a ser 0,60. Y aquí nos dice que está 0,60 más un metro horizontal, de longitud horizontal. Entonces eso es 1,60 la longitud total. ¿Qué accesorios vamos a tener? Vamos a tener lo que es lo mismo que en agua caliente. Vamos a tener aquí un codo, otro codo y para de contar 2 codos más 2 por 0,9. Después la altura va a ser la altura de lo que se sube el tubo, la altura vertical, que es 0,60. La presión mínima 2. Entonces ahí tenemos la pérdida en el tramo, que es 2,73. Entonces vamos a tener la presión en el punto 11 desde el lavamanos. Ahora corresponde hacer el tramito pequeñito que yo lo tengo aquí, que es del inodoro. Y eso es el punto 10 al punto 11. Y eso es del inodoro. El inodoro vale 2,2 unidades de gasto, ¿sí? Entonces estamos hablando del mínimo, que es 0,15. La altura va a ser nuevamente 0,20 del chicotillo, la altura del tanque. Entonces 1 metro. Mantenemos el diámetro y nos vamos a las pérdidas. ¿Qué pérdidas vamos a tener? Las mismas que hemos tenido en el anterior, en el baño de arriba, en el inodoro, porque es lo mismo, la misma conexión. Entonces podemos copiar, ¿sí?, el tema del inodoro del piso de arriba, que era el tramito 3, 4. Entonces nos fijamos en el tramo 3, 4 y nos salió 19, ¿sí? Entonces copiamos y nos vamos a nuestro tramito que estamos haciendo, que es el 10, 11, que está aquí, y ya tenemos el valor de 19. ¿Qué altura tiene que vencer? Son los 0,20 más 80 del tanque. ¿Cuál es la presión de salida? 2 para lo que es el inodoro también. Entonces ahí tenemos la pérdida en el tramo. Entonces ahí vamos a tener el punto 11, pero ahora desde el inodoro. Entre ambos nos fijamos y vemos que el más desfavorable va a ser el inodoro, porque está más alto, ¿sí? Mayor pérdida va a tener. Ahora me voy al tramo que alimenta a ambos, que sería este tramito pequeño, ¿sí?, que me dice que mide 30 centímetros y es el tramo 11 a 12. Ahí no se alimenta más nada, sino que conduce lo que es el inodoro y lo que es el lavamanos, 2,70. Mantengo el caudal porque no paso de la tercera unidad y llego a las pérdidas. Ahí sí voy a tener lo que es la T, aquí una T, y también voy a tener lo que es una llave. ¿Por qué? Porque tengo que cerrar en caso de mantenimiento o limpieza o emergencia ese baño de visitas. Entonces tengo que tener esa llave. Entonces voy a tener esa llave y esa T. Entonces aquí le pongo
T2 y la llave 2.1. La altura no tiene ninguna altura, está al nivel, entonces es 0. La presión no tiene presión porque es un tramo intermedio. Ahora aquí ya tengo que sumarle al más crítico anterior. El más crítico hemos dicho que el que viene del inodoro. Este. Y aquí le pongo el punto punto 12 desde el inodoro. Hasta ahí hemos completado lo que es el baño de arriba, el baño 2 y el baño de visitas. Y ahora nos estamos acercando a lo que es la cocina. Entonces vamos a este tramo horizontal que llega hasta este punto donde se va a conectar con el fregadero o el lavaplatos. Mide 5 metros y es el tramo 12-15. En este tramo va a conducir la misma agua del baño de visitas, pero tengo que sumarle también el baño de arriba, ¿sí? Del tramo 12-6. Entonces le voy a sumar más este de aquí, que es 3.7. Entonces me va a dar 6.4. Ahí cambian las unidades, entonces tengo que irme a mi tablita para colocar el dato correcto. Tengo 6.4, entonces tengo que tomar 7. Este 0.24. Tengo que saber la longitud, hemos dicho que son 5 metros horizontal. Ahora aquí ya le puedo cambiar el diámetro y subirle a un DN20. Entonces sería 20.4 para polipropileno. En este caso tengo que ver el tema de las pérdidas por accesorios. En este tramo no tengo más que hemos visto esto. Aquí voy a tener justo en este punto voy a tener una T, ¿sí? Simplemente una T que me vale 2. La altura no tiene desnivel, están en el mismo nivel ambos puntos, no hay un artefacto intermedio, entonces solo tengo del tramo. Entonces le voy a sumar al anterior, que sería este. Entonces aquí le pongo la presión en el punto 15 desde inodoro. Aquí puedo aprovechar y hacer un copy, control C de todo esto. Para continuar. Entonces aquí ya tengo que hacer el tramo del tramo vertical, que es del lavaplatos o fregadero. Este de aquí, tic, ¿sí? Que corresponde al 13', este, hasta el 15. Entonces, si no me acuerdo, lavaplatos, voy a mi tablita también. Lavaplatos privado es 1. Mantiene el caudal, la distancia, simplemente va a ser la distancia vertical que voy a tener de lavaplatos, que es 0.90. Diámetro mínimo. Pérdidas, ¿qué pérdidas voy a tener?
voy a tener aquí un codo en la parte de arriba y listo, nada más. Después voy a tener una T, pero esa la voy a tomar en el siguiente tramo. Entonces ahí voy a tener simplemente 0,9. La altura hemos dicho que va a ser la misma altura del lavaplatos, 0,90. La presión de salida 2 y tengo ahí la presión en ese tramo que sería el punto 15. Pues la presión en el punto 15 desde ya no el inodoro sino el lavaplatos. Ahora aquí ya me puedo fijar que en el mismo punto el más crítico va a seguir siendo el inodoro porque es el mayor, no el lavaplatos. Ahora voy al siguiente tramo, que es este de aquí, sin considerar la X que he hecho aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay ese calefón, ¿sí? Entonces voy directamente al tramo horizontal que va hasta aquí. Entonces va a ser de 15 a 18 prima. Ahí es un tramo intermedio, entonces no tiene caudales nuevos, sino sumo lo que es el caudal del lavaplatos a todo el caudal que tenía el tramo más largo, del 15, ¿sí? Entonces, más este de arriba, me da 7,4. Entonces ahí ya paso la unidad, entonces ahí ya sí tengo que irme nuevamente a mi tablita. Es 7,4, entonces tengo que considerar 8. Entonces 8 es 0,26 el caudal en litros por segundo. ¿Qué longitud tengo? Aquí yo tengo una longitud que me dice que es aquí 1,50 más 30. Entonces, no, 0,50 más 30. Más 0,50 más 30. Y ahora tengo que ver el tema del diámetro. Ya he subido a 20,4. Y me dice que está a 0,80. Entonces puedo mantener, no se ha incrementado tanto lo que es la velocidad. Me voy a las pérdidas, y en las pérdidas lo que tengo que considerar en este tramo es esta T, y aquí voy a tener también nuevamente una llave, ¿sí? Entonces esa llave para cerrar tal vez lo que es el sector de la cocina, pero también cerraría todo el lado derecho de mi montante, entonces tal vez me serviría para eso más. Entonces aquí tengo una T que vale 2 más una llavecita 2,1. La altura que tiene que vencer en este tramo no hay, están en horizontal, entonces no hay una presión mínima porque no hay un artefacto nuevo. Entonces aquí tengo que colocar la presión en el punto 18. Desde el inodoro, porque es el más crítico. Pero este es obviamente 18 prima, entonces voy a copiar este numerito. Y aquí le sumo más
este de aquí, que es 402, que es el más crítico. Entonces ahí ya tengo el valor. Ahora aquí ya he llegado a la montante, entonces lo mismo tengo que hacer en el lado izquierdo. Entonces puedo empezar nuevamente de lo que es, por ejemplo, de aquí de la bañera. Puedo empezar de este tramo de aquí y conectarme aquí, ¿sí? Entonces sería el punto 25, 19' al punto 25. 19' al punto 25. Ahí lo que tengo es la bañera, y hemos dicho que el valor es 1. Mantenemos el caudal, lo que cambia es la altura. En este caso es bañera, no es bañera ducha. Entonces ahí nos dice que la altura va a ser 0,50. 0,50 y su longitud horizontal va a ser 1 metro. Entonces 1,50. Mantenemos el diámetro mínimo, nos vamos a las pérdidas, y en lo que es pérdidas vamos a colocar, vamos a tener aquí un codo, otro codo y listo, 2 codos, más 0,9 por 2. Nos vamos a la altura y hemos dicho que la altura va a ser esta de aquí, que es 0,50, la altura que va a salir el grifo de la bañera. La presión mínima va a ser 2 y la pérdida en el tramo va a ser todo eso. Entonces vamos a tener aquí la pérdida en el punto 19 desde la bañera. Listo. Nos vamos, aceleramos un poco y decimos que tenemos que venir de aquí, de lo que es el lavamanos. Entonces vamos a venir de aquí, vamos a hacer así y va a llegar aquí a este mismo punto, al punto 25. Entonces va a ser desde el punto 20' hasta lo que es el 25. Ahí tenemos 2 lavamanos, entonces va a ser 0,5 más 0,5 las unidades, por eso colocamos 1. La longitud es la misma que nos dice aquí, que nos dice que la altura va a tener de lavamanos es 0,60, pero la distancia horizontal va a ser 1,10 más 0,50, ¿sí? Porque hay 2 quiebres horizontales. Entonces aquí tenemos más 0,60 más 1,10 más 50. Mantenemos el diámetro mínimo, nos vamos a las pérdidas y en las pérdidas igual. Vamos a tener aquí codo, codo, otro codo, vamos a tener 3 codos. 3 codos y una T intermedia porque tenemos un lavamano intermedio. Entonces 3 por 0,9 más una T, 2. La altura es 0,60. La presión de salida va a ser 2. Y tenemos la pérdida del tramo. Entonces va a ser la presión en el punto 20. No, en el punto 25. Desde el lavamanos. El anterior también estaba mal. No era 19. Es 25. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta que el más crítico va a ser el que viene del lavamanos. Está más lejos, ¿sí? Después hacemos este tramo horizontal hasta aquí, hasta la unión con la lavadora, que significa que es del 25 al 26.
En el tramo 25-26 no hay más artefactos, sumamos solo lo que teníamos, lo que es la bañera más los lavamanos, que nos da 2, se mantiene las unidades. El tramo es horizontal y nos dice que mide 1,50. Vamos a las pérdidas. Las pérdidas que vamos a tener va a ser aquí una T y listo, nada más. Entonces la T va a ser 2 y después el desnivel no va a tener, la presión tampoco porque es un tramo intermedio, y ahí tenemos que sumarle al mayor, que sería 2,84. Entonces ahí vamos a tener la presión en el punto 26 desde el lavamanos. Seguimos avanzando, nos vamos a lo que es la lavadora y hacemos este tramo hasta el inodoro. Entonces va a ser, este es el 27, entonces vamos a tener de 21 a 20, el inodoro es 27 y la conexión es 30, el puntito aquí, ahí, ese es 30. Entonces vamos a hacer ese punto 21 a 30, 21' a 30. Estamos hablando de la lavadora. Si no nos acordamos, buscamos aquí, la lavadora es 1. Se mantiene todo esto, también el diámetro. Lo que cambia es su longitud. Y tenemos una longitud que nos dice de la lavadora que es de 0,60 altura y longitud horizontal es 1,30. Entonces 0,60 más 1,30, 1,90. Las pérdidas que podemos tener aquí va a ser aquí un codo, vamos a tener también un codo aquí, y para de contar los codos, más 2 por 0,9. ¿Qué altura va a tener? La altura de la ubicación de la conexión a la lavadora, que es 0,60. La presión de salida 2, entonces tenemos la presión en el punto desde la lavadora eléctrica. Ahora hacemos ese tramito pequeño, que sería el tramo del inodoro, este de aquí, que corresponde al tramo 27-30. En este tramo sabemos que es inodoro, 2,2 es su gasto, mantenemos esto, su longitud va a ser 0,20 del chicotillo más la altura del tanque, 1 metro. Tenemos las pérdidas las podemos copiar del anterior que hemos visto, que era 19, y tenemos que considerar el desnivel. El desnivel en este tramo va a ser igual más 0,20 más 0,80 del tanque, 1, la presión de salida es 2, entonces vamos a tener aquí en el punto 30 desde el inodoro. Aquí ya nos podemos fijar que el más desfavorable en el punto 30 va a ser este 3,56 que el anterior. Entonces hacemos el siguiente tramo, que es el tramo horizontal aquí, que sería el punto 26 al 30.
Y ahí se suman los dos anteriores caudales de lo que es aquí en la lavadora más el inodoro, ¿sí? Que conduce en agua fría. Entonces ahí en el punto 26 llega 3.2. 3.2, entonces nos pasamos la unidad, entonces es 0.17. Tenemos que tener la longitud. La longitud en este tramito, según el detalle, 26.31 es 20 centímetros. 26.30. Ah, no, 26.30 es aquí. Es 1.20. Aquí aumenta un poco el caudal y también vemos que la velocidad aumenta, pero no significativamente, entonces no se sobrepasa todos nuestros valores. Y nos vamos a lo que es las pérdidas. En lo que es las pérdidas vamos a tener aquí esta T del inodoro y vamos a tener una llavecita de control del sector de lavado, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una T2 más 2.1 la llave. La altura, no se tiene altura porque están al mismo nivel. No hay presión porque no hay artefacto nuevo. Entonces aquí es el punto 26, la presión en el punto 26 desde el inodoro, que es el más desfavorable. Entonces a esto le tengo que sumar este 3.56. Aprovecho para copiar, hacer control C a todas estas celdas y continuar con mi cálculo. Del punto 26 que estoy aquí, directamente voy hasta abajo, hasta la planta, y llego aquí, que sería el punto 18 prima. Hasta lo que es el 18 prima. Y ahí obviamente que va a escurrir todo, se va a alimentar. Me estaba olvidando aquí, antes de eso me estaba olvidando el tema de la ducha, ¿sí? Entonces aquí hay un tramo intermedio. Este tramito de aquí, tengo aquí una ducha, ¿sí? Esta ducha. Esa ducha es el punto 29 prima al punto 31. ¿Sí? Aquí tengo un punto intermedio. Entonces antes de que me equivoque, ...29 a tramo 31. En este es la ducha, y la ducha hemos dicho que tiene 1, entonces estamos manejando valores mínimos. Aquí tenemos la altura, que es 2.10. Verificamos, tiene la altura de 2.10 más 1.50 horizontal.
Entonces va a tener a 210 más 1,50. El diámetro va a ser el mínimo. Aquí me estoy equivocando en esta partecita ahí. Ahora voy a lo que son las pérdidas. En lo que son las pérdidas tengo que considerar en este tramo de la ducha lo mismo que hemos considerado las anteriores duchas, ¿sí? Aquí vamos a tener lo que es el cabezal, la llave, vamos a tener también aquí un codo, otro codo, entonces vamos a tener como dos codos, el cabezal, ¿sí? Entonces podemos copiar lo mismo que hemos tenido en el tramo 29-24, ¿sí? Entonces puedo copiar de 29-24 aquí 22.9. Me voy aquí. ¿Qué desnivel voy a tener? Obviamente la altura de la ducha. ¿Qué presión necesito? La presión mínima de 2. Y ya tengo la presión que necesito en ese tramo. Pero tengo que todavía hacer un tramo intermedio, que es el tramo hay un tramo pequeñito que tengo aquí, que es el tramo 30, 26, 31. Aquí hay un pequeño tramo que mide apenas 10 centímetros, 26, 31, que mide 20 centímetros, ¿sí? En ese tramo de 26 no hay ningún tipo de caudal nuevo, solo que voy a sumar el caudal de la lavadora, el inodoro, o sea, voy a sumar todo lo de ese lado izquierdo. Entonces ahí voy a tener el tramo 25-26 más el 26-30. Tengo un caudal más grande, que es 5.2. Entonces corresponde el valor de 6, que es 0.22. ¿Qué longitud tiene? Hemos dicho que 20 centímetros, un tramito chiquito. Aquí hemos superado, entonces podemos subirle al diámetro superior, 20.4. Si subimos, fíjense, automáticamente me baja la velocidad a 0.52, pero esta velocidad no me sirve porque es inferior a 0.60, ¿sí? Y la velocidad mínima es 0.60 metros por segundo. Entonces si voy 0.52, entonces va a haber sedimentación, entonces no puedo, entonces no me conviene bajar el diámetro tanto. No, estaba en este 20.4, este de aquí. En este caso llego al límite, entonces prefiero no tener ese problema de estar tan al límite. Entonces mantenemos nomás los 16.2 y supera la unidad, pero estoy bien, no he llegado al 1.60 como máxima velocidad. Aquí también tengo lo que son las pérdidas. En ese tramito chiquito voy a tener aquí una T y listo.
Desnivel no voy a tener, tampoco voy a tener una presión nueva. Entonces voy a tener aquí el tramito 2631. Entonces voy a tener que sumarle la presión punto 31, la presión en el punto 31, pero venido de 26. Desde, ¿cuál es el más desfavorable? En el punto 26 teníamos este de aquí y este de aquí. ¿Cuál es el mayor? Este. Entonces venido desde el inodoro. Entonces aquí le voy a sumar este. Ahora aquí recién hago el análisis del tramo que les decía, ya que hemos hecho de la ducha hasta el punto 31. Entonces aquí tenemos el punto 31 desde la ducha. En este caso el mayor va a ser este y no este. Entonces voy a hacer ya este tramo, recién hago el tramo vertical, que sería de 31 a 18 primo. Y va a circular todo el agua que va a alimentar al baño principal, que está arriba, y a la lavandería, o al sector de lavado. Entonces sumo todo lo que es este más este. Me da 6.2. 6.2, pero ya las 6 unidades, entonces es 7. 0.24. 0.24. Aquí, ¿qué longitud tendré? Es el desnivel, que es 1.10 más 3.20. Ahora el diámetro, aquí sí puedo cambiarlo, ya que tenía ser el diámetro mínimo, llegaba a 1.16. Ahora cambiando a punto 24 llego a 73, que me parece mejor, ¿sí? Estoy superando los 0.60, pero no estoy tan al límite. Ahora aquí sí voy a tener una llavecita para controlar lo que es aquí voy a tener una llave para controlar el baño principal y también el sector de lavados. Voy a tener aquí la T, voy a tener un codo y pare de contar. Entonces aquí sumo la T más el codo más la llavecita. ¿Qué desnivel voy a tener? Es la altura del piso, que me dice que es 320 más 0.10. Presión no tengo porque es un tramo intermedio. Aquí tengo que cambiar esto. Y es 3.56 la pérdida que genera ese tramo. Ahora tengo que determinar la presión en el punto 18. Entonces aquí punto 18, pero desde ¿cuál? Entonces aquí hago el análisis, ¿sí?
¿cuál me genera mayor pérdida? Entonces, obviamente el que viene desde la ducha me está generando mayor pérdida, el tramo 29, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el de la ducha que es 4.9. Entonces le voy a sumar este de aquí, porque tengo dos valores en el punto 31, pero el mayor es este. Entonces por eso ese valor estoy sumando aquí. Ya he llegado a eso, voy al siguiente tramo. En el siguiente tramo voy a hacer esta vertical hasta aquí, que sería hasta el punto 41. Es la montante principal. Entonces aquí pongo que esto es del 18' al 41. En este punto voy a alimentar todo, ¿sí? Voy a alimentar la montante de la derecha y la montante de la izquierda, o montante 1 y montante 2, ¿sí? O sea, en realidad casi todo el agua va a circular ya por esto, ¿sí? En realidad todo el agua va a circular por este tubo. Todo el agua fría. Entonces aquí sumo este valor más este de aquí. Y ahí ya sube un poco más el valor a 14. Y voy a mi tablita y veo que 14 unidades de gasto tiene un valor de 0,38 litros por segundo. Entonces ya es un valor considerable. ¿Qué longitud voy a tener? Bueno, me acerco a mi isométrico, a mi esquema que he armado, y me dice que es 350. Si utilizo fíjense esto, si utilizo el tema del diámetro mínimo, tengo un valor de velocidad de 1.84, que es superior a 1.60 para ese tipo de diámetro. Entonces no, me va a generar desgaste, entonces no puedo. Entonces por eso cambio a 20.4 y verifico. Entonces me parece que está bien, pero podría mejorar un poco para no estar yendo a unos valores muy altos de velocidad. Entonces podría irme a un valor, probar con un valor mayor. Entonces me acerco a mi tablita de diámetros internos para polipropileno y el TN25 tiene un valor de 25.6. Entonces pruebo con ese valor y me sale 0.74. Entonces eso es 1 pulgada. Entonces me parece que está bien. Estoy en una velocidad ni tan baja, ¿sí? Pero voy a irme por la seguridad, ¿sí? Entonces ahí estoy bien. Ahora lo que tengo que hacer son las pérdidas. En este tramo de pérdidas voy aquí y aquí digo que tengo lo que es una T, ¿sí? Voy a tener esa T, voy a tener aquí abajito un codo, ¿sí? Y para de contar. Entonces ahí voy a tener más una T más un codo. ¿Qué desnivel voy a tener? Los 350. Presión de salida no tengo porque es un tramo intermedio, y esto lo corrijo y solo suma todo lo que es de mi tramo, ¿sí? Y aquí voy a tener ya la presión en el punto 41. Desde ahora tengo que elegir. Sé que va a venir desde una ducha, ¿sí? Pero tengo que saber qué ducha. Si la ducha del baño principal
la ducha del baño, del segundo baño que está en la segunda planta. ¿Ya? Entonces me fijo en los puntos del 18, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo este valor que me dice que es 8.46 y después tengo que irme más arriba y me dice que el otro valor es este. El 18 prima, tengo que fijarme en los 18 primas. Entonces aquí yo tengo este valor que lo voy a marcar con un color para darme cuenta, pues de un color más verde, y este de aquí. Entonces tengo los dos valores. Entonces tengo que definir ya cuál es el mayor. Entonces tengo aquí el que viene de este sector, que es el 18 prima 15, que me da este valor. Que en realidad habría que revisarlo. Tengo aquí un valor mayor en el punto 12. En el punto 12 sí, aquí ha habido un error. Ya en el punto 15 se tiene que corregir este error. No es de aquí, sino en la presión máxima venía de aquí. ¿Sí? Ahí ha habido el error. Y ya después ya tengo corregido. Fíjense, tengo aquí en el punto 18 prima y aquí en el otro punto 18 prima tengo dos valores. Uno que viene del baño 2, pero de la ducha, esto lo voy a cambiar ahorita, esto es de la ducha, ¿sí? Y del baño principal, y me dice que es 8.46. Entonces, ¿cuál es el mayor? Obviamente el que viene del baño 2, que está más lejano, ¿sí? Un poquito más lejano, varía, ¿sí? Entonces, ese es el valor. Entonces, este es de la ducha. Entonces, aquí le voy a colocar igual la ducha y le voy a sumar el mayor, que sería este. Entonces, a ese valor, a todo lo que tenía la pérdida en el tramo, le he sumado este valor, ¿sí? Que viene del otro piso, de este lado, del lado derecho. Con eso ya tengo el valor en el punto 41. Ahora del punto 41 me tengo que ir al punto 33. Donde voy a tener la tubería de succión. Entonces, del punto 41 hago al punto 33. Aunque estoy retrocediendo, pero así es mi esquema, ¿sí? Entonces, en este tramo se va a sumar el caudal que se va a mi calefón. Entonces, que en realidad es agua fría, pero se convierte en agua caliente. En realidad no se convierte, se calienta, ¿sí? Entonces ahí voy a tener eso.
Entonces aquí voy a tener esto más eso y busco el tramo 33. No, el tramo 40-41, que es este, que me da 7 unidades. Entonces más las 14 unidades, entonces voy a tener 21 unidades. ¿Sí? Voy a tener 21 unidades de gasto totales en mi edificio que voy a generar de agua fría, pero parte, o sea, 7 unidades se van a calentar y 14 van a seguir siendo frías. Entonces, eso tengo que ver. Y voy a mi tablita nuevamente, veo que tengo 21 unidades. En este caso, este sería tal vez el más cercano, pero no tengo que acercarme. Ya sobrepasado las 21 unidades, entonces me voy al siguiente, que sería 25. Entonces me dice que es 59.59. ¿Qué longitud voy a tener? Entonces eso también lo verifico aquí. Y me dice que voy a tener un tramo vertical de 1,50, un tramo horizontal de 1 más 1,30. Entonces 1,50 más 1 más 1,30. Total 3,80. Parto desde el último diámetro que he manejado, que sería este. Me dice que sube a 1,10. Entonces puedo mantener ese diámetro, ¿sí? De 1 pulgada. O poder utilizar tal vez 1,5 pulgadas. Entonces podemos ver. Entonces vamos nuevamente a nuestra tablita y decimos que 1,5 pulgadas sería 40. TN 40 sería 36.4. Podemos probar. Baja mucho, fíjense, baja mucho, baja muy por debajo de los 0,60 que es el mínimo, entonces no me conviene. Entonces mantengo 25.6, me voy a las pérdidas y en las pérdidas voy a tener aquí, voy a tener la T, que va a ser el tubo para irse al calefón. Voy a tener la T para el tanque hidroneumático. Después voy a tener aquí, eso ya vamos a ver en parte de la teoría, vamos a tener aquí en la base, en el punto 33, voy a tener el chupador o la válvula de pie. Y obviamente todas las conexiones que necesita la bomba, ¿sí? Porque parte de todo esto va a estar ahí incluido lo que es la bomba. Entonces voy a tener una válvula check, voy a tener otro tipo de válvulas que me van a cortar la corriente en caso de, ¿sí? Entonces ahí voy a hacer, y me voy a acercar a mi tablita para ver pérdidas, porque hay algunas son nuevas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la válvula de pie con rejilla. Sí o sí tenemos que manejar, entonces vamos a tener 250. Entonces más 250 más después vamos a tener lo que es después de la bomba vamos a tener lo que es la válvula check 2, que evita que el flujo vuelva a la bomba. Vamos a tener, le hemos dicho que vamos a tener 2 T's y las 2 T's son 2 y nos da 8.5. A ver, verificamos en el esquema si es que nos hemos olvidado algo más. T y vamos a tener lo que es el, ¿sí? Y listo.
tenemos eso y vamos a ver el desnivel. ¿Qué desnivel vamos a tener? La altura de la tubería de succión, la que se va a introducir en el tanque cisterna, que va a ser 1,50. Presión de salida no necesitamos. Y tenemos el tramo intermedio, ¿sí? Que es 2,31. Entonces aquí vamos a tener en el punto 33 desde la ducha, y le vamos a poner aquí del baño 2, ¿sí? Entonces vamos a sumarle esta pérdida de aquí, ¿sí? Entonces ahí sumamos esta y ahí nos arroja que es 15,04, ¿sí? Esta va a ser nuestra, ya vamos a ver en la teoría, eso es una altura, porque es una presión que tenemos que dar a todo el sistema, a nuestro sistema interno, para que tengamos la presión mínima en el artefacto desfavorable, que va a ser la ducha 2, o sea, en el baño 2. ¿Y cuál es la ducha 2? La ducha 2 es esta de aquí. La voy a marcar de otro color. Es este de aquí. Este de aquí es el artefacto desfavorable, ¿sí? La que está mandando en todo el sistema. Está ubicado en este sector del baño 2, aquí.